No podemos estudiar la vida humana únicamente a través de números. Detrás de cada dato hay una historia, una emoción y una perspectiva única. Hola, mi nombre es Andrea Althusar Camas y en este video compartiré un resumen reflexivo sobre las páginas 13 a la 31 del libro Investigación Cualitativa, escrito por Patricia Balcázar, Norma González, Gloria Gurrola y Alejandra Moisen. Al comenzar esta lectura pensé que únicamente encontraría conceptos sobre investigación, pero en realidad descubrí que antes de comprender qué es la investigación cualitativa es necesario conocer cómo surgió y por qué fue tan importante para las ciencias sociales y sobre todo para la educación. Cuando escuchamos la palabra investigación, normalmente imaginamos laboratorios, experimentos o incluso muchas estadísticas. Sin embargo, los autores nos hacen reflexionar sobre algo muy importante. Investigar no consiste solamente en reunir información o aplicar cuestionarios. Investigar significa buscar respuestas de manera organizada, utilizando procedimientos que permitan comprender un fenómeno y construir nuevos conocimientos. Algo que me llamó mucho la atención es que la investigación no siempre se ha realizado de la misma forma. A lo largo de la historia ha ido cambiando porque también ha cambiado la manera en que las personas entienden el mundo. Durante mucho tiempo predominó una corriente llamada positivismo, propuesta principalmente por el filósofo Augusto Comte, considerado uno de los padres de la sociología. Él sostenía que el conocimiento científico debía basarse únicamente en hechos observables y comprobables. Es decir, que para que algo pudiera considerarse verdadero, debía medirse, observarse y demostrarse mediante métodos objetivos. Esta forma de pensar tuvo una enorme influencia en el desarrollo de la ciencia. Gracias a ella surgieron investigaciones que utilizaban mediciones, experimentos, estadísticas y datos numéricos para explicar la realidad. En otras palabras, comenzó a fortalecerse lo que actualmente conocemos como investigación cuantitativa. Sin embargo, conforme avanzaban las ciencias sociales, muchos investigadores empezaron a preguntarse si realmente era posible comprender al ser humano únicamente mediante números. Y es que pensemos por un momento en situaciones de nuestra vida cotidiana. ¿Podemos medir con una estadística lo que siente un niño cuando llega por primera vez al preescolar? ¿Un porcentaje puede explicar por qué una familia actúa de determinada forma? ¿Un número puede describir los sueños, los miedos o emociones de una persona? Obviamente no. Fue precisamente esa inquietud la que dio origen a una nueva manera de investigar. Uno de los autores que contribuyó a este cambio fue Wilhelm Dilthey, quien planteó que las ciencias sociales debían ir más allá de explicar los fenómenos, también debían comprenderlos. Él afirmaba que las personas interpretaban el mundo desde sus propias experiencias y que esas experiencias también son una fuente importante de conocimiento. Más adelante apareció Max Weber, quien fortaleció esta idea al señalar que las acciones humanas tienen un significado para quien las realiza. Por eso, el trabajo del investigador no consiste únicamente en observar lo que hacen las personas, sino también en comprender por qué lo hacen y qué sentido tiene para ellas. Personalmente, esta idea me pareció muy interesante, porque muchas veces creemos que dos personas viven exactamente la misma situación, cuando en realidad cada una la interpreta de forma diferente. Otro aspecto muy importante que mencionan los autores es el papel que tuvieron los cambios históricos en el desarrollo de la investigación cualitativa. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió profundamente. Millones de personas habían vivido experiencias muy distintas relacionadas con la guerra, la pérdida de familiares, las migraciones, la pobreza y la reconstrucción de las sociedades. Los investigadores comprendieron que esos acontecimientos no podían explicarse únicamente mediante estadísticas o porcentajes. Era necesario escuchar directamente a las personas, conocer sus historias, comprender sus emociones y entender cómo interpretaban lo que habían vivido. Fue entonces cuando la investigación cualitativa comenzó a cobrar mayor importancia dentro de las disciplinas como la sociología, la antropología, la psicología y posteriormente la educación. En este proceso también resulta muy importante mencionar a Thomas Kuhn, quien explicó que la ciencia no permanece igual para siempre. Él propuso la idea de los paradigmas, que son formas de entender y explicar la realidad. Cuando un paradigma deja de responder adecuadamente a las preguntas que surgen en una época, aparece otro que ofrece nuevas maneras de comprender los fenómenos. Esto ayuda a entender por qué la investigación cualitativa no reemplazó a la investigación cuantitativa, sino que surgió como una respuesta a preguntas diferentes. Mientras una busca medir la realidad, la otra la intenta comprender.
Desde mi punto de vista, esta parte de la lectura es muy importante, porque demuestra que la ciencia también evoluciona conforme cambian las necesidades de la sociedad. No siempre basta con conocer cuántas personas viven una situación. Muchas veces es mucho más valioso comprender cómo la viven, qué significado tiene para ellas y de qué manera influye en su vida cotidiana. Y precisamente a partir de esta evolución histórica es donde los autores comienzan a explicar en qué consiste realmente la investigación cualitativa y cuáles son las características que la hacen diferente de otros enfoques de investigación. Después de conocer cómo surgió este enfoque, los autores explican qué es exactamente la investigación cualitativa y por qué representa una manera distinta de generar conocimiento. Pues bien, la investigación cualitativa tiene como propósito comprender la realidad desde la perspectiva de las personas que la viven. Su interés no está en medir cuántas veces ocurre un fenómeno, sino en entender cómo ocurre, por qué sucede y qué significado tiene para quienes forman parte de él. Por ello, este enfoque estudia los fenómenos en su ambiente natural, es decir, el investigador no busca controlar o modificar las situaciones para obtener resultados, sino observarlas tal como suceden en la vida cotidiana. Esto permite comprender mejor los contextos sociales, culturales y personales que influyen en el comportamiento humano. Algo que me pareció muy interesante es que en la investigación cualitativa el investigador es el principal instrumento para obtener información, a diferencia de otros enfoques. Aquí se observa, escucha, conversa e interpreta directamente la realidad, lo que implica una gran responsabilidad ética y de respeto hacia los participantes. Este enfoque es flexible, ya que el proceso no es rígido y puede ir cambiando conforme surge nueva información. Además, tiene una visión holística, porque estudia a las personas considerando su contexto completo, familia, cultura, entorno y relaciones, sin analizarlas de forma aislada. También se relaciona con el paradigma interpretativo, ya que busca comprender cómo cada persona interpreta su realidad, reconociendo que no existe una sola verdad. En comparación con la investigación cuantitativa, esta trabaja con datos numéricos y busca generalizar resultados, mientras que la cualitativa profundiza en grupos pequeños y responde preguntas de cómo, por qué y qué significado tiene una experiencia. Entre sus técnicas principales están la observación, la entrevista y el análisis de documentos. Todas buscan información profunda y significativa, no solo datos. Como docente de información de educación preescolar, esto me hace reflexionar que en el aula también somos investigadoras. Muchas veces, detrás de una conducta hay emociones, contextos o dificultades que solo se comprenden observando y escuchando con atención. Por ejemplo, si un niño no participa, no debemos asumir, sino buscar entender qué está ocurriendo realmente. Esto me lleva a pensar que enseñar también implica investigar, observar, interpretar y tomar decisiones para atender las necesidades de los alumnos. La investigación cualitativa nos invita a mirar a las personas con mayor sensibilidad, entendiendo que detrás de cada conducta hay una historia y detrás de cada dato una persona. Finalmente, su origen en autores como Comte, Dilthey, Weber y Kohn y el impacto de la Segunda Guerra Mundial explican por qué este enfoque es tan importante en las ciencias sociales y la educación. Como futura docente, me deja la idea de que antes de juzgar a un alumno, debo aprender a observarlo y comprender su contexto, porque educar no es solo enseñar, sino entender. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.